Hola a todos, qué alegría enorme tenerlos de nuevo por aquí, en este su canal de confianza para todo lo que rodea al mundo del espectáculo y las relaciones que tanto nos apasionan. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que ha causado revuelo, un tema que nos ha mantenido pegados a la pantalla y a las redes sociales por meses, y es que vamos a hablar nada más y nada menos que de esa relación que todos, absolutamente todos, hemos seguido con lupa, esa que ha traspasado la pantalla y ha llegado hasta nuestros corazones. La relación entre Can Yaman y Demet Özdemir. Si son de los que se emocionaron con cada mirada, con cada gesto, con cada sonrisa que compartieron en la pantalla y fuera de ella, entonces este es su lugar. Y si son de los que se preguntan qué hubo de verdad entre ellos, pues también, porque vamos a desmenuzar todo lo que se ha dicho y lo que parece haber confirmado el propio Can. Antes de comenzar, como siempre, quiero invitarlos a que se suscriban al canal, que le den clic a esa campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos y que nos acompañen en esta aventura de descubrir todos los detalles de las vidas de nuestras celebridades favoritas. Ya saben, que aquí siempre hay un espacio para todos ustedes. Así que sin más preámbulos, acompáñenme en este viaje donde vamos a desentrañar el misterio de esa relación tan comentada, tan querida y tan, al parecer, mágica. Y es que bueno, desde el momento en que Can y Demet se juntaron para protagonizar esa telenovela que nos robó el corazón, que nos hizo reír, llorar y suspirar, todos, absolutamente todos, sentimos una conexión especial. No sé si recuerdan esas escenas de Pájaro Soñador, donde la química era palpable, donde las miradas decían más que 1000 palabras. Pues bien, esa química no se quedó solo en la ficción. Los rumores empezaron a circular como pólvora, las fotos en redes sociales, los comentarios entre líneas, todo apuntaba a que había algo más que una simple amistad entre ellos. Y la verdad, ¿quién podría culparnos por pensar así? Eran jóvenes, talentosos, guapísimos y la conexión entre ellos era innegable. No podíamos evitar soñar con que ese amor que veíamos en la pantalla se hiciera realidad en la vida real. Y aunque ellos en su momento fueron muy herméticos, no confirmaron ni negaron nada, la llama de la esperanza, para muchos, nunca se apagó. Los fans, como siempre, fueron los más tenaces, investigando cada detalle, buscando cualquier pista que confirmara lo que todos querían creer. Y bueno, ahora parece que Can, con el paso del tiempo y quizás con una perspectiva diferente de las cosas, ha decidido abrir su corazón y compartir un poco de esa historia. Y es que las recientes declaraciones de Can, hablando de Demet, no dejan lugar a dudas, ha reconocido que lo que vivieron juntos fue algo especial, algo mágico, algo que marcó un antes y un después en sus vidas. Y eso, mis amigos, es lo que vamos a analizar hoy. Vamos a hablar de esas declaraciones de Can, de lo que dijo, cómo lo dijo y, sobre todo, qué implicaciones tienen estas palabras para nosotros, los fans, y para el futuro de ambos. Can ha confesado en diferentes entrevistas y medios que sí, que hubo una relación con Demet, una relación que, según sus propias palabras, fue intensa, apasionada y, como ya les dije, mágica. Habló de momentos inolvidables que vivieron juntos, de la conexión que sentían al trabajar y de cómo esa conexión se extendió más allá de los sets de grabación. Esto, por supuesto, para los que siempre tuvimos la sospecha, es una confirmación de que no estábamos equivocados, de que esa química que veíamos no era solo producto de la actuación. Pero más allá de la simple confirmación de una relación, lo que realmente ha llamado la atención es la forma en la que Can se refiere a Demet. Habla con cariño, con respeto y con una evidente nostalgia por esos momentos que vivieron juntos. No hay rencor, no hay resentimiento, solo un reconocimiento de que esa etapa fue importante en su vida. Y eso, sinceramente, nos conmueve. Es refrescante ver cómo, a pesar de que las relaciones terminan, se puede recordar el pasado con gratitud y con un aprendizaje valioso. Can también ha hecho hincapié en la intensidad de su relación con Demet, en cómo vivían cada momento como si fuera el último. Eso nos da una idea de lo absorbente que fue esa etapa, de cómo se dejaron llevar por la pasión y por la emoción del momento. Y creo que eso es algo que todos podemos entender, ¿verdad? ¿Cuántas veces nos hemos dejado llevar por la intensidad del momento, por la magia de una conexión especial? Y al igual que ellos, a veces esas relaciones terminan, pero los recuerdos, los aprendizajes, permanecen en nuestros corazones. Pero vamos a profundizar un poco más en lo que sabemos de esa relación. Si bien Can ha hablado de la magia y la intensidad, no ha entrado en detalles sobre los motivos de la ruptura. Eso, mis queridos amigos, es algo que tendremos que seguir imaginando y especulando porque ambos han mantenido un hermetismo absoluto al respecto. Sin embargo, podemos deducir, por algunas de las cosas que han dejado entrever en diferentes ocasiones,
que la intensidad de la relación, la presión mediática y quizás, las diferencias de personalidad, jugaron un papel importante en la decisión de terminar. Imaginen estar en el ojo del huracán constantemente, cada movimiento que hacen es analizado, cada comentario es desmenuzado, cada foto es interpretada. No debe ser fácil manejar una relación bajo esa lupa constante. Y eso, sin duda, debió generar una presión enorme en la relación de Khan y Demet. Además, los dos son personas muy diferentes. Khan es un espíritu libre, un alma aventurera, mientras que Demet parece ser más reservada y cautelosa. Esas diferencias en algún momento debieron generar fricciones y al final, el amor no fue suficiente para superarlas. Y es que el amor, por mucho que sea mágico, no siempre es suficiente para mantener una relación a flote. Se necesita compromiso, comunicación y sobre todo, un entendimiento profundo de las diferencias del otro. Y al parecer en el caso de Khan y Demet, eso no fue suficiente. Pero insisto, esto no es más que especulación basada en la información que tenemos a nuestra disposición. Quizás, algún día, ellos mismos decidan contarnos la verdad, pero por ahora, tendremos que conformarnos con lo que sabemos. Y lo que sabemos es que vivieron algo muy especial, algo que los marcó de por vida. Ahora bien, dejando de lado los detalles de la ruptura, hablemos de lo que significó esa relación para ambos. Para Khan, según sus propias palabras, fue una etapa de mucho aprendizaje, un momento en su vida que lo marcó para siempre. Reconoce que Demet es una mujer especial, una persona con un talento increíble y un corazón enorme. Y esto, mis amigos, es algo que todos podemos ver. La admiración que siente Khan por Demet es evidente en cada palabra, en cada gesto, en cada mirada que comparte cuando habla de ella. Y eso, para nosotros, es un regalo. Nos permite ver que a pesar del final de la relación, el cariño y el respeto perduran. Y para Demet, aunque ella no ha hecho declaraciones públicas tan explícitas como Khan, podemos suponer que esa relación también fue importante en su vida. Sus miradas, sus sonrisas y la forma en que interactuaba con Khan en el set, nos dejaban claro que había algo especial entre ellos. Y aunque ahora ambos han seguido caminos separados, el recuerdo de lo que vivieron juntos, seguramente, los acompañará siempre. Es como esas historias de amor que vemos en las películas, esas que nos dejan una huella imborrable, esas que nos hacen creer en la magia del amor, aunque a veces no tengan un final feliz. Pero al final lo que importa es que ambos fueron felices, que disfrutaron de cada momento juntos y que aprendieron lecciones valiosas de esa experiencia. Y eso, creo yo, es lo que debemos rescatar de esta historia. No quedarnos en el morbo de la ruptura, sino celebrar el amor que compartieron, la magia que vivieron y el aprendizaje que les dejó esa relación. Porque al final de eso se trata la vida, de aprender, de crecer y de recordar con cariño cada etapa que hemos vivido. Y ahora, que hemos analizado las declaraciones de Khan y lo que sabemos de su relación con Demet, creo que es importante que hablemos de la reacción de los fans. Porque, como ya les dije al principio, ustedes, los fans, han sido los más tenaces en seguir esta historia. Sus comentarios en redes sociales, sus investigaciones en Internet y su apoyo incondicional a ambos actores, han sido clave para mantener viva la llama de esta relación. Y por supuesto, la confirmación de Khan de que sí hubo una relación, ha generado un torbellino de emociones entre los fans. Algunos se sienten felices de que finalmente se haya reconocido la verdad, otros se sienten un poco tristes por el final de la relación, y otros simplemente se sienten satisfechos de que se haya cerrado un capítulo. Y es que al final cada uno de nosotros vive estas historias de manera diferente. Pero lo que sí es cierto es que el impacto de esta relación en el fandom ha sido enorme. Hemos compartido emociones, hemos especulado, hemos soñado y hemos crecido junto con Khan y Demet. Y aunque la relación ya no existe, el cariño y el respeto que sentimos por ellos, como artistas y como personas, sigue intacto. Y eso, creo yo, es lo más importante. Saber que a pesar de las circunstancias, podemos seguir disfrutando de su trabajo y apoyando sus carreras. Porque al final eso es lo que nos une a ellos, su talento y su capacidad de hacernos soñar. Así que a todos ustedes, los fans de Khan y Demet, les digo que sigan apoyándolos, que sigan disfrutando de su trabajo y que sigan creyendo en la magia del amor. Porque aunque las historias de amor no siempre tienen un final feliz, siempre dejan un aprendizaje valioso y un recuerdo imborrable. Y eso, mis amigos, es algo que debemos celebrar. Ahora, quiero oñar un poco sobre lo que podemos aprender de esta historia. Y es que, más allá del romance y de los rumores,
la relación de Can y Demet nos deja varias lecciones valiosas. La primera, y creo que la más importante, es que el amor no siempre es suficiente. Por mucho que dos personas se amen, a veces las circunstancias, las diferencias y la presión externa pueden hacer que una relación no funcione. Y eso está bien. No debemos idealizar el amor ni pensar que éste siempre triunfará. A veces es mejor dejar ir y seguir caminos separados. Y eso, lejos de ser un fracaso, puede ser un acto de amor y de respeto hacia uno mismo y hacia la otra persona. La segunda lección es que las relaciones son una oportunidad para aprender y crecer. Cada persona que pasa por nuestra vida nos deja un aprendizaje valioso, ya sea positivo o negativo. Y la relación de Can y Demet seguramente les dejó a ambos lecciones importantes sobre sí mismos, sobre sus relaciones y sobre la vida en general. Y eso es algo que debemos valorar. No podemos quedarnos en el dolor de la ruptura, sino que debemos utilizar esa experiencia para crecer como personas y para construir relaciones más saludables en el futuro. Y la tercera lección es que el respeto y el cariño deben prevalecer, incluso después de la ruptura. Can y Demet, a pesar de no seguir juntos, han demostrado que se guardan respeto y cariño mutuo. Y eso es algo que deberíamos aplicar en nuestras vidas. No debemos dejar que el rencor y el resentimiento nos consuman. Es mejor recordar con cariño los buenos momentos y aprender de los errores del pasado. Porque al final, el amor es una fuerza poderosa que puede transformarnos y dejarnos huellas imborrables. Y eso, creo yo, es lo más importante. Y bueno, amigos, llegamos al final de este vídeo, un vídeo que espero haya sido de su agrado y que les haya ayudado a comprender un poco más sobre la relación de Can y Demet. Como hemos visto, esa relación fue algo especial, algo mágico, algo que marcó un antes y un después en la vida de ambos. Y aunque ya no estén juntos, el recuerdo de lo que vivieron y el aprendizaje que les dejó esa experiencia, seguramente, los acompañará siempre. Recordemos las palabras de Can, cuando habla de lo inolvidable que fueron esos momentos, de la intensidad con que vivieron ese romance, de la conexión especial que los unió y que traspasó la pantalla. Fueron momentos únicos, como muchos de los que nosotros también hemos vivido. Momentos que nos hacen crecer, que nos enseñan, que nos hacen ser quienes somos hoy en día. Y eso es precisamente lo que importa, el aprendizaje, el crecimiento, el recuerdo cariñoso de lo que fue. Y también es importante recordar que cada historia es diferente, que cada relación tiene sus propios tiempos y sus propias formas de evolucionar. No podemos juzgar, no podemos comparar, solo podemos aprender y seguir adelante. Los caminos de Can y Demet se separaron, pero eso no significa que sus historias, ni sus vidas, hayan terminado. Ellos seguirán trabajando, seguirán creciendo, seguirán dándonos razones para admirarlos como los grandes artistas que son. Y nosotros como fans seguiremos acompañándolos en sus carreras, apoyándolos y disfrutando de su talento. Así que los invito a que mantengan sus corazones abiertos al amor, a que crean en la magia de las conexiones especiales y a que nunca dejen de soñar. Porque al final, la vida es una aventura llena de sorpresas y de momentos inolvidables. Y ahora sí, para cerrar este vídeo, quiero agradecerles de corazón por haberme acompañado hasta el final. Su compañía y su apoyo son mi mayor motivación para seguir creando contenido para ustedes. Espero que hayan disfrutado de este análisis de la relación de Can y Demet, que hayan aprendido algo nuevo y que se hayan sentido identificados con las emociones que hemos compartido. Los invito como siempre a que dejen sus comentarios en la parte de abajo, a que nos cuenten qué les pareció el vídeo, cuáles son sus opiniones sobre la relación de Can y Demet, y qué otros temas les gustaría que tratáramos en el futuro. Sus comentarios son muy importantes para nosotros, nos ayudan a mejorar y a crear contenido que sea de su interés. Recuerden que este es un espacio para todos ustedes, donde pueden expresar sus ideas, sus sentimientos y sus opiniones de manera libre y respetuosa. Así que no duden en participar, que su voz es muy valiosa para nuestra comunidad. Y ahora sí, antes de despedirme, quiero hacerles un llamado a la acción. Si les gustó el vídeo, por favor denle like, compártanlo con sus amigos y sus familiares, y suscríbanse al canal si aún no lo han hecho. De esta manera, nos ayudan a crecer y a llegar a más personas que comparten nuestros intereses. No se pierdan ninguno de nuestros vídeos, activen la campanita de notificaciones para que siempre estén al tanto de nuestras novedades. Y por supuesto, no olviden que aquí siempre tendrán un espacio para aprender, para reflexionar y para disfrutar del mundo. O del espectáculo y las relaciones que tanto nos apasionan.
Gracias una vez más por su apoyo incondicional y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima, amigos.